Gracias, Lali. Eh, yo admiro un montón a Lali porque cuando inicié, las únicas capacitaciones que había grabada eran de ella. Y me acuerdo puntualmente de una que fue la que a mí me hizo mucho despegar y poder sacarme la traba, no sé si Lali te acordás, pero yo me la acuerdo patente y la he duplicado un montón, que era El torpedo del no. Algo así empezaba el título y me acuerdo que esa capacitación en mis inicios fue clave porque era con lo que más nos íbamos a enfrentar, con ese famoso no, que a veces tantos sueños arruina y a veces tantas personas potencia. Entonces, nada, esa capacitación a mí me sirvió un montón y decía, ¿cómo hacen las personas para poder hablar así? ¿Cómo hace para que no les tiemble la voz y hablar con la gente? Yo decía, ¿cómo hacen? Y dije, bueno, yo soy súper tímida y dije, bueno, tengo que aprender de los mejores. Y bueno, Lali en ese momento marcaba el ritmo. Me acuerdo que todos estábamos admirados por cómo ella en tan poquito tiempo pudo calificar como diamante azul, que era algo que todos queríamos en ese entonces. Así que fue, creo que, mutuo la retroalimentación y gracias por invitarme y poder contarles un poquito este lado B que voy a arrancar a contarles. Eh, Siento que cuando arranqué, y me anoté todo porque hay varias cosas que por ahí uno con tantos años se va, no olvidando, pero si uno no hace memoria y vuelve un poquito para atrás por todo lo que pasó, es como que da las cosas por sentado y en realidad cada historia es válida, y a mí lo que me pasaba mucho al principio es que decía, yo no tengo una gran historia. O sea, no tengo a alguien a quien inspirar porque soy una persona que trabaja, soy una persona que estudia, que tiene muy poquito tiempo libre y que no tiene algo que le haya pasado en la vida y sea una superación personal. No me pasaba nada de eso y digo, bueno, no tengo como esas grandes historias que habían en el resto, que se había ido del pueblo, que creció en Buenos Aires y que dejó, no sé, a su familia. O sea, no tenía nada de eso, pero dije, bueno, voy a arrancar con lo que tengo, con lo que sé. Me acuerdo que cuando arranqué fue un diciembre, y esto siempre los cuento en las llamadas porque para mí diciembre, en esa Melina de hace 7 años era caótico. Ese diciembre era finales de cursadas, finales de trabajo, balances, y lo que todo el mundo se replantea, o lo que yo me replanteaba cada diciembre que pasaba, era qué quiero hacer de mi vida, qué quiero hacer el próximo año, cómo me veo. La facultad me generaba mucha ansiedad porque yo me quería recibir rápido, sabía que si me recibía rápido iba a estar un poco mejor económicamente, y digo así porque en ese momento lo creía así, y hoy es algo que no sé si es una verdad absoluta, puede que sí, puede que no, va a depender de cada uno, pero en ese momento a mí me generaba mucha ansiedad recibirme, por eso estudiaba un montón. Estudiaba parciales, perdón, estudiaba incentivos, estudiaba en verano la gente se iba de vacaciones y yo me quedaba haciendo materias como para poder adelantar porque sabía que el título me iba a llevar o me iba a sacar de donde estaba, que era donde no quería estar, donde no llegaba a fin de mes, donde tenía un trabajo que no me gustaba mucho, pero al trabajar en una multinacional como trabajaba en ese entonces, estaba contenta porque dije, bueno, de acá empiezo a escalar, empiezo a crecer. Era lo que, no sé, todo estudiante, o por lo menos yo como estudiante quería llegar a empezar a escalar, pero vi que cuando entré a la multinacional y que ya estaba también por recibirme, me quedaban muy poquitas materias, veía que nada de lo que me habían dicho estaba por suceder. O sea, no estaba ni bien económicamente, no estaba ni con un buen puesto de trabajo, sí, estaba en una empresa muy grande, pero para poder seguir escalando tenía que cambiarme de área, o sobrepasar a mi jefe, o cambiarme de empresa y empezar otra vez como el derecho de piso y todo eso de nuevo. Así que como un poco frustrada me quedé en eso y dije, bueno, me quedo en lo seguro, me sirve para cubrir mis necesidades básicas, pero la realidad es que tampoco podía sumar otro trabajo en lo que yo venía haciendo porque no tenía ni espacio para tener una vida social. El poquito espacio que tenía siempre para el estudio, para poder recibirme y decir, bueno, después veo lo que hago. Y en ese diciembre me acuerdo que escuché la propuesta, fui un poco enojada de escuchar la propuesta porque tenía que resignar una clase de la facultad para ir a escuchar algo que no sabía si me iba a gustar, y recuerdo que fui como de brazos cruzados, pobre el presentador, pero fui como enojada porque estoy perdiendo la facultad y esto no sé si me va a interesar, y veo gente desconocida, pero en el momento que empezaron a contar la historia, a mí por lo menos algo me llamó la atención de todo lo que fui escuchando, y todo me gustó. Y me encantó tanto al principio que no entendí muy bien lo que había que hacer, pero yo entendí que si juntaba 4 personas,
y me hacía Rubí, me iba gratis a Disney. Eso fue lo único que entendí. No entendí bien cómo lo tenía que hacer, pero ir a Disney a mí por lo menos me tocó la fibra de, es mi mejor plan para poder viajar a Disney. Obviamente que yo lo quería... Esto es para hacer la tarde. Ahí está. Que era por lo menos el viaje que yo más quería. Capaz que si el viaje, no sé, era a Sudáfrica, como lo fue, o a Islandia, por ahí no me llamaba la atención y no sé si estaría acá. Pero Disney me llamó mucho la atención porque siempre de chiquita quise ir y dije, bueno, me pareció una buena idea para poder generar un extra, para poder viajar y poder cumplir ese sueño que tenía como de niña. Y empezó como medio un juego, pero empecé como con ganas de querer hacer algo. Justo en ese momento también empezaba con las vacaciones de la facu, así que como que tenía un poquito más de tiempo para poder hacerlo, pero durante todo ese primer año lo hice de forma part-time. Trabajé mucho en ¿cómo se llama? En el verano, donde tenía más tiempo, pero en marzo volvía con la facultad porque yo rendía intensivos, rendía materias mucho más rápido, entonces tenía que ingresar antes, tenía un mes de vacaciones que era enero. Ahí fue como en el momento donde yo pude desplegarme para poder trabajar y le tomé el gustito a ser mi propia jefa, a poder decidir lo que quería hacer, como que eso me gustó, y el volver como a la rutina anterior de la facultad, el trabajo y todo eso, más lo de Nuskin, la verdad que no me gustaba tanto, pero era lo que hoy me generaba el trabajo, que era mi trabajo en relación de dependencia. Me acuerdo que me costó mucho llegar a ese primer viaje, pero no había margen de error, o sea, yo tenía que juntar esas 4 personas, sí o sí, y hacerme rubir para llegar a Disney, y no había chance que no lo pudiera hacer. Mientras yo estaba, y recuerdo, era como unas orejeras y yo no paraba de contactar, de presentar. A mí me decían, Meli, hay que llevar 10 personas a las presentaciones, llevaba 10, llevaba 15, nunca menos de 10. O sea, hacía mucho lo que me decían y no cuestionaba. Hoy si me decís llevar 10 personas, digo, uy, pero si no puede, y uno empieza con los peros, pero cuando... Si a vos te dicen invitá 5, no lo cuestiones si son 5, 10 o 20, vos si querés esa meta y si tu patrocinador te dice que son 10, son 10, y yo eso no lo cuestionaba al principio, y me parecía fácil, pero porque estaba tan con la meta de querer llegar, que yo llevaba todo el tiempo personas, y me acuerdo que en ese momento en Argentina estábamos sin productos, con una aduana también cerrada y con muchas menos posibilidades de las que hay ahora. De hecho, nosotros habíamos ingresado y nuestro kit vino en cómodas cuotas. Primero vino la máquina, al mes siguiente vino un gel, después venía otro gel, y así es como que iba, cada mes venía un producto nuevo del que habías comprado, y era muy difícil hacer el negocio si no tenías las herramientas que eran los productos que hoy hablamos un montón. Pero le buscábamos la vuelta. Yo tenía los geles, el otro tenía la máquina, nos juntábamos y hacíamos una presentación. Yo tenía algo que me sobró, el otro tenía lo que le faltaba, intercambiábamos productos, era como muy unida de esa forma, y le buscábamos la vuelta. Nadie decía, ay, no tengo la máquina, no me llegó, no hago presentación. Eso como que no estaba en la cabeza de nadie. Era, bueno, júntate con alguien que tenga los productos que a vos te falta y los completas. Y de eso empezamos a trabajar. Y me acuerdo que cuando llegó ese primer viaje a Disney, esa calificación, yo dije, bueno, ya está, ya llegué, ya está todo. Me acuerdo que fue en marzo, me costó un montón llegar porque también lo hacía de forma part-time, pero después restaba la mantención. O sea, en ese momento ganabas el viaje, pero después tenías que mantener tu título, si no lo perdías, y era como, bueno, 4 meses más de poder trabajar, y yo mientras tanto, en paralelo, negociando con mi trabajo que me dieran las vacaciones, porque era un tema en el momento donde yo me tenía que ir a Disney, que me den las vacaciones, o sea, no había tregua, y eso me ponía mal. Digo, estoy calificando por un viaje que no me voy a poder ir, ¿y cómo lo hago? Y en Nuskin me empezó a ir bien, porque obviamente el calificar a Rubí y empezar a tener equipo, obviamente económicamente empezamos a generar buenos cheques, y dije, ya está, renuncio. ¿Qué mejor que dedicarme a esto 100%? Si ya dedicándole una hora gano tanto, si mi lógica fue, si en una hora gano tanto, en 6 horas que le dedique gano 6 veces más, ya está, me dedico a esto. Le dije, no me dan las vacaciones, renuncio. Me fui feliz y contenta, no todo es lo que parece igual, me fui a Disney feliz y contenta también, pero empezó a pasar como todo negocio que necesita una madurez, como todo negocio y toda persona que necesita pasar por procesos. Mi negocio se empezó a caer a pedazos, pero porque yo no tenía hábitos. Yo, al ser mi propia jefa, que era la primera experiencia, nunca me había dedicado a otra cosa que no sea trabajar para otra persona,
me levantaba a las 11 de la mañana, decía me tomaba un cafecito, después me iba a pasear, después trabajaba un ratito a la tarde, o sea, era mi propia jefa como si estuviera cobrando $10.000 mensuales y no llegaba ni a cobrar ni un décimo de lo que estaba cobrando. Y obviamente que esos malos hábitos, esas malas prácticas, el primer mes estábamos todos genial, la gente me veía y me decía, wow, quiero trabajar como Meli, quiero ser como Meli, pero después eso yo no lo pude sostener, porque obviamente empezaron a venir las deudas, empezaron a venir un montón de cosas. Yo en ese momento me había mudado sola, entonces me había ido a la casa de mis papás, también feliz y contenta, y cuando me pasó que no llegaba a pagar las cosas, porque no podía generar puntos en Nuski, no podía encontrarle la vuelta de cómo empezar a hacer que mi negocio volviera a funcionar, y la gente indudablemente se iba, se caía, arrancaba, se iba, como pasa hoy. Bueno, pasaba hace 7 años también, donde el negocio al principio, hasta que le tomás la mano y empezás a ver en qué momentos tenés que ajustar y no, obviamente que caímos en esos picos donde no se empezaba a generar, y dije, bueno, esto es el primer mes. El segundo mes dije, bueno, voy a arrancar con todo, voy a volver a lo que estaba haciendo antes, pero igualmente mi cabeza es como que yo no creía en lo que estaba haciendo y me costaba. Yo digo, trabajo un montón, llevo personas a los, repito, y estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo antes, pero no tenía resultado. Y pasaba mucho eso porque estaba trabajando desde el lado de la desesperación. La gente huía de mí, porque sabía que si yo le hablaba, le quería sí o sí vender algo o enchufar lo que venga al negocio. Entonces la gente me empezó a esquivar y claramente yo decía, bueno, no estoy desesperada, pero estaba desesperada y yo siento que eso se transmite. Entonces como cuando estás mal con las ventas o mal con los socios, si internamente no lo empezás a trabajar, que es un momento, la gente presiente o vibra con esa desesperación que vos tenés y te empieza a decir que no. Y yo iba a dar una presentación y digo, ojalá que me diga que sí. O sea, si no me dice que sí, ¿qué voy a hacer otro mes más sin generar comisiones? Y cada vez era peor. Bueno, indudablemente pasó lo que tenía que pasar. Llegó un punto donde no me podía más solventar con mis gastos, con mis cosas, y además la cabeza que no te para, porque decís, bueno, yo estoy mostrando un estilo de vida que no lo estoy cumpliendo, la gente le digo que me dedico a esto, no lo estoy haciendo, y todo se empezó a hacer una pelota donde yo digo, ¿para dónde salgo corriendo? ¿Con quién hablo? ¿Qué hago? En ese momento imagínense que me tuve que ir del departamento que había alquilado, porque no lo podía seguir pagando y tuve que volver a la casa de mi mamá, que mi mamá había desarmado todo mi cuarto, o sea, ella ya se puso a hacer masajes, tenía su gabinete, y dije, ma, necesito volver, vendí todas mis cosas y volví con una mochila, creo que una tele y 2 valijas de ropa y nada más, y ni cama tenía. Mi mamá me consiguió un colchón, y bueno, ahí en la casa de ella me armaba y desarmaba mi cama cuando tenía que atender personas, pero era lo como volver a empezar. Y fue muy duro al principio, como volver a empezar, porque yo tenía que hablar con la gente para ofrecerle un negocio que le prometía tal o cual cosa, o le mostraba tal y cual cosa, que yo no estaba viviendo, y era muy difícil esa parte. Digo, ¿cómo voy a hacer que la gente me crea si no lo estoy viviendo, si no estoy teniendo resultados, y si estoy peor de lo que estaba antes? O sea, no es que ni siquiera estaba mejor, estaba peor de cómo había arrancado. Yo había vuelto ya de Disney, en todo ese trayín del viaje y demás, y obviamente que de Disney vine más endeudada de lo que había ido, aún así sin gastar plata. Indudablemente un taxi de acá, algo de allá, no me había comprado ni una remera. Mientras la gente se compraba, iba a Disney, qué sé yo, comprándose las pinchitas, las no sé qué, yo digo, nada, no puedo gastar nada. Entonces vuelvo del viaje, vuelvo con muchas deudas y digo, bueno, más, tengo que volver a casa, haceme un lugar, voy a hacer que Nuskin remonte de esto como sea, y en eso tuve que decir, bueno, ¿cómo salgo de esto si mi cabeza está todo el tiempo trabajando en negativo? O sea, yo arrancaba el mes ya sabiendo que debía plata, gastos fijos, gastos innecesarios. Entonces digo, bueno, tengo que, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si Nuskin no me está funcionando. Dejarlo no era una opción, porque yo ya había ido a un viaje de éxito, yo ya había vivido lo que era ganar bien con Nuskin cuando haces las cosas bien, y dije, bueno, tengo que buscar otro trabajo. Y ahí dije, no quería buscarlo, pero tenía que hacerlo, porque cada vez iba siendo peor, y dije, bueno, vuelvo a arrancar. Y ahí también fue súper duro al principio, porque
Yo digo, yo siempre pensando, hoy es algo que ya lo tengo trabajado, pero capaz que les pase, siempre pensando qué iba a pensar la gente, que Melina ofrecía un negocio, que le iba súper bien, que se fue a Disney y ahora está trabajando en otra empresa y le está yendo mal y volvió con la casa de la mamá y no vive más sola. ¿Y qué pasó con esa Melina que decía tal o cual cosa? Entonces empecé a dejar de pensar qué decía el resto y dije, bueno, me voy a acomodar mis economías, voy a empezar voy a buscar un trabajo y lo vuelvo a hacer como lo hice al principio, ya sabiendo que con mi trabajo cubro mis necesidades básicas y todo lo que venga de Nuski, que era como cuando había arrancado, viene de arriba, o sea, viene de arriba para poder llegar mejor a fin de mes, para poder generar capacidad de ahorro, para poder ir comprándome de a poco mis muebles de nuevo, porque había tenido que vender todo. Repito, no llegaba a fin de mes y empecé a vender cosas. Me quedé con una tele nada más, que no la pude vender porque estaba un poco rota. Solamente con eso me quedé. Entonces era como, bueno, volver a empezar todo de nuevo y era volver a construir mi historia, que es lo más importante cuando arrancamos en el negocio. Bueno, ¿cuál es tu historia? ¿De dónde venís y a dónde querés ser? Y yo a mi entorno le decía, mirá, sí, tuve que buscar otro trabajo porque esto no es un negocio donde vos arrancás, haces plata y ya está. Lleva un proceso. Y yo tuve muy malos hábitos, como les dije al principio. Creo que a mí lo que me llevó un poco a que me fueran mal en Nuskin, uno, fueron mis malos hábitos, que no los sabía, o sea, fue todo como prueba y error. Hoy hay un montón de capacitaciones donde te vamos a decir qué hacer, cómo hacerlo, cómo planificarte. En ese momento era todo como ciego. Bueno, ¿cómo me planifico? Bueno, no sé. Fíjate qué horario tenés libre y acomodate, y todo eso lo fuimos haciendo un poco desde la prueba y el error. Pero los malos hábitos, la falta de producto, mi poca madurez en el negocio, donde yo creía que, porque en 6 meses me fue bien, ya me iba a ir bien, perfecto siempre, y no es así porque vas teniendo como altos y bajos. Sumado el condimento, que ese fue como el primero, que estamos en Argentina, o yo principalmente tenía el negocio en Argentina, y tenés que saber que van cambiando las reglas del juego cada tanto. A veces cada 6 meses, a veces cada 2 años, a veces cada 4 años, y a veces cada muy poquito van cambiando las reglas del juego y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vuelvo a trabajar para una empresa y vuelvo a dedicarme a hacer Nuskin de forma part-time, y lo bueno es que había conseguido un trabajo que era solamente por 6 meses, o sea, era un trabajo temporal, era lo único que había podido conseguir y dije, genial. En 6 meses me enfoco, empiezo a trabajar Nuskin de forma paralela y de ahí vuelvo a despegar, pero mi forma de trabajar, mis contactos, yo ya los había utilizado, ya los había quemado, ya seguía generando nuevas listas. También se me ocurrió, dije, bueno, en el trabajo voy a generar nuevas relaciones. Entonces como que empecé a reconstruir el negocio desde otro lado, y en ese momento aparecen las redes sociales. Me acuerdo, patente, que estaba trabajando y empezó como un poco el boom de las redes sociales, y que publiquemos esto y que salía esto otro, y empezamos como todo en esa parte a trabajar con redes sociales. Y esta parte me acuerdo un montón porque yo empecé a trabajar con redes sociales, ahí no sé si la ven a mi mamá, en el fondo de esa casa, ahí hacía los videos. La luz era mala, no tenía un buen teléfono, el fondo no era lindo porque atrás tenía como mi cuarto desarmado y la parte del gabinete de mi mamá todo ahí como tapado con sábanas. Trataba de buscar qué lugar era más lindo para poder hacer un video o una foto, pero Meli, sí, pausa. ¿Vos estás hablando con fotos? no. Ah, ah, porque como dijiste, viste la foto de mi mamá, dije, ay, cree que... No, quise decir, si la ven ahí a mi mamá, que la veo ahí conectada, ahí va a levantar la Ah, mano por si la quieren buscar ahí entre las flechitas. Ese era el fondo donde yo trabajaba antes, que era el cuarto de ella, que obviamente ahora está mucho más arreglado de cuando yo estaba, y nada, y cosas, porque ya pasó mucho tiempo. Pero yo empecé a hacer redes sociales en un lugar donde no me gustaba, porque no tenía la mejor luz, no tenía la mejor cámara, no tenía el mejor celular, y todo lo contrario, mi celular a duras penas tenía memoria, o sea, subí un video, lo tenía que borrar para poder darle lugar a otro video, pero lo importante es arrancar con lo que tenés y de a poquito ir perfeccionándote e ir invirtiendo en vos y en las cosas que vas haciendo hasta que puedas lograr tener lo que, por ejemplo, yo hoy me quise armar para poder tener unas redes sociales profesionales, para que mis videos sean de calidad, pero todos empezamos con un celular que no tiene memoria, con un fondo que no es el mejor de todos, con una luz que no es la más adecuada. Yo solamente ahí podía hacer videos a la mañana, porque a la tarde-noche ya
el sol, y mi mamá vivía sobre una avenida a una cuadra del tren, donde también sí me imposibilitaba hacer videos, todo el día es bocinazos, que el tren, que la policía, que esto y que el otro. No se daban las condiciones, pero aún así, ir buscando esas condiciones y saber que todos empezamos de abajo, lo van a poder hacer. Entonces me recordó un poco a esos momentos donde, qué loco cómo uno va arrancando y por ahí ustedes ven un producto final o ven un resultado y dicen, me gustaría hacer los videos como los hace Melio, me encantaría tener, no sé, la piel que tiene Melio, me encantaría, lo podés tener. Yo arranqué con una piel con arrugas, con una piel con manchas, llenas de pecas, con muchas líneas de expresión, con cosas, pero lo importante es que podés cambiar el momento que vos estás atravesando ahora. ¿Va a ser de un día para el otro? No, a mí me llevó 7 años. Algunas cosas más, algunas cosas menos, pero lo importante es cómo puedo mejorar para estar mejor que el día anterior. Y es ir buscando eso, estar todo el tiempo como en esa búsqueda, y lo otro fundamental es que se la puedan creer. Yo en ese momento me la creía un montón, pero en el sentido de me la creo que lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque mi entorno decía, bueno, te buscaste otro trabajo, al final Nuski no funciona. Mi entorno, el que yo le quería hacer seguimiento para que se sumara a mi equipo, me preguntaba, ¿y a vos cómo te está yendo? Porque vi que buscaste otro trabajo, vi que ya no estás haciendo lo que estabas haciendo, y era como toda esa parte de decir, bueno, ¿cómo puedo transmitirle creencia a esa persona que me está viendo que yo no estoy teniendo resultados? Y empecé a buscar básicamente a la gente que quería creer para ver, o sea, buscaba a la gente que creía en lo que yo le estaba diciendo sin que yo se lo pueda mostrar, y después vino, cuando vos tenés el resultado, viene la gente que quería ver tu resultado para poder sumarse al equipo, pero primero buscá a esa gente que está con hambre de buscar o de querer cambiar de la situación en la que estás y que vos se lo puedas ir mostrando en cómo se lo vas haciendo. Yo todo este proceso, de hecho, siempre recuerdo, antes mi marketing de atracción era muy diferente a lo que era ahora, lo hacía muy mal, lo hacía por ahí a veces, siempre lo hacía con una botella de cerveza. O sea, imagínense el marketing de atracción que yo podía hacer con una Quilmes, ni siquiera una Estela, era lo que podía, un paquete de hechicitos, y ese era mi marketing de atracción donde yo ponía trabajando contenta, y la gente se pegaba porque yo estaba mostrando eso. Hoy no sé si lo haría, porque no estoy representando lo que quiero mostrar, pero en ese momento lo hacía como me salía, de la mejor forma que yo, bueno, ¿cómo puedo captar la atención de la gente? ¿Cómo puedo hacer que alguien me siga, que alguien quiera escuchar lo que yo estoy haciendo? Y buscaba como un montón de formas de poder hacerlo, pero con toda la mala experiencia que había tenido antes, mis malos hábitos, mi poca madurez en el negocio, sin entender cómo funcionaba todo, llegaba el momento donde ya en mi trabajo se me caducaba el contrato, ya faltaba cada vez menos, me quedaba creo que un mes, y yo diciendo, bueno, ¿qué hago ahora? Porque otra vez te agarra como ese miedo de la misma sensación, me voy a quedar sin trabajo, todo va a depender de mí, todo voy a tener que volver a hacerlo bien para que no me vuelva a pasar lo mismo, y siempre está como ese miedo, pero traté de agarrar toda la experiencia que había tenido, y esto siempre se los digo a la gente de mi equipo, no importa si hoy tenés un mes, 2 meses, un año, 5 años, si hiciste las cosas mal, o si las venís haciendo mal, o no con el resultado que vos tenés, mañana podés arrancar de cero. Y todo lo que viviste hasta ahora, ese mes, esos 2 meses, ese año, es pura y experiencia. 100% pura y experiencia. Y tomar todo lo mal que hiciste, que tampoco está mal porque es parte del proceso, pero tomar todo eso que sabés que si lo mejorarías podrías tener otro resultado y poder mejorarlo. Entonces cuando llegó el momento donde me tuve que volver a dedicar 100% a Nuskin, yo con un miedo dije, bueno, voy a tener buenos hábitos, me voy a levantar temprano, voy a hacer esto, voy a conectar a estas personas, me voy a poner un objetivo de puntos por día. Empecé a trabajar como tan a contrarreloj desde esa desesperación, pero desesperación positiva, porque yo sabía que si no generaba puntos, no llenaba la heladera, no me podía volver a mudar sola, no iba a poder hacer un montón de cosas. Y una vez que vivís solo, que vivís con tu independencia, está bueno volver con los de tu papá, porque mi mamá me volvió a cocinar, o sea, todos esos mimos de hijo, pero yo quería tener mi libertad. Yo quería desplegar todo mi trabajo y mi potencial y hacer de mi casa como lo hacía antes, y si me quiero acostar tarde, me acuesto tarde,
y si me quiero levantar temprano, me acuesto temprano y no dependo de otras personas. Así que lo que yo más quería recuperar en ese momento era poder mudarme y volver a tener esa independencia, y trabajé mucho por eso. Creo que en todo esto ahora que yo les voy a ir contando, lo que siempre me caracterizó y traté de hacer es enseguecete con una meta. O sea, adoptala tanto que no dejes opción a que se pueda dejar por otra cosa. O sea, voy a vivir sola y no es negociable. O sea, no quiero vivir con mis papás. Los amo, me encanta compartir, pero quiero vivir sola. Y no lo negocio y trabajo para eso. Lo mismo con el viaje a Disney. O sea, no había chance de que no conociera a Disney si no era por Nuskin. Más allá que después, la historia es, fui 3 veces más a Nuskin y me lo pude pagar. Eso no importa, pero en ese momento sabía que era mi único plan y mi única forma de conocer Disney si hacía lo que tenía que hacer con Nuskin, y no fue negociable. O sea, yo trabajaba puntualmente para eso. Si después había productos, no había productos o lo que sea, yo trabajaba puntualmente para poder conseguir eso. Y con mi segunda vez que me quería mudar, pasó exactamente lo mismo. Fue un año de trabajo donde a poquito me empecé a comprar otra vez mis muebles, porque no es que me mudaba ya con electrodomésticos, sino que era comprar todo de cero. Fui comprando de a cero de a poquito, fui armando mi departamento y me logro mudar a un monoambiente, que era también lo que podía pagar, un monoambiente así de chiquito, enfrente de un camión de bomberos. O sea, más ruido que el que había en la casa de mi mamá era, pero con tener mi independencia para mí bastaba y era lo que yo estaba buscando en ese momento. Y él fue a trabajar un montón, y ahí lo conozco a Guille en ese segundo trabajo, y bueno, de ahí empezamos a trabajar juntos, y lo sumo ahora a la historia, porque él también me ayudó un montón como a esto, ¿no? De, yo soy muy acelerada, y él es muy tranquilo, y yo pude con él encontrar como esa calma de que no hace falta estar todo el tiempo al palo y estando acelerada, sino que también está bueno tener ese momento de tranquilidad y pensar para poder accionar mejor y no estar accionando sobre algo que por ahí estás perdiendo mucho el tiempo, mucha energía en algo que si lo pensás 2 minutos puedes administrarla mejor. Ahí nos conocimos, empezamos a hacer el negocio un poco juntos, él tenía su trabajo, yo estaba 100% con Luz, entonces como que entre los dos nos complementábamos súper, súper bien, y dijimos, bueno, hagamos el camino de Timelin, empecemos con la mantención a Timelit porque ya venía todo bien encaminado, veíamos que el equipo poco a poco empezaba a crecer, y le empezamos a hacer esa mantención, que en ese momento era con 15 representantes de marca, no era como ahora que son 6, en ese momento tenías que tener 15 para poder situarlos un poco en tiempo y en espacio, y yo sabía que si llegaba a hacer ese camino de Team Elite, iba a poder mudarme nuevamente para una casa un poco más grande, que era lo que quería tener, porque a mí me encanta recibir gente, me gusta tener un cuarto extra para que pueda venir gente, es algo que siempre lo había pensado y lo había soñado, y siempre quería eso, como tener una casa grande, tener una pileta, un parquecito, una parrilla. Estaba cansada de vivir un poco en departamentos, entonces soñaba con eso y dije, bueno, si hago el camino de Timelí, puedo empezar a pensar en poder alquilarme algo mucho más grande, poder pensar en comprarme un auto, que en su momento ya había tenido y lo tuve que vender también por problemas económicos. Entonces fue como un poco poder confiar otra vez en que lo podía hacer. La verdad que no fue muy fácil, porque en ese momento, como siempre en Argentina, hay desafíos y hay temas de gobierno y hay un montón de cosas, y quedamos muy cerquita de llegar a esa primera calificación de Team Elite, que el viaje era a Mónaco. Imagínense que yo ya les decía a todo el mundo que iba a Mónaco, ya había pensado qué lugares iba a recorrer, y por un mes no llegué, y fue súper frustrante porque decís, trabajé 6 meses, en realidad 5, para poder llegar, y por, ni les diría los puntos para que no se amarguen como yo, pero fueron muy, muy poquitos por no llegar a poder hacer esa calificación. Ya no tenía tiempo, ya habíamos gastado todos los recursos, y al principio obviamente que cuando no llegas a la meta y sabes que dejaste todo en la cancha, ese sabor amargo. El sabor amargo de decir, podría haberlo hecho mejor, no sirvo para esto, otra vez lo mismo, o es empezar de cero, porque te decían, bueno, pero ahora arranca la próxima calificación. Sí, pero son 6 meses más y yo ya gasté toda mi energía mental en poder llegar a ese viaje, que no era tanto por el viaje, sino era más por el reconocimiento. Y eso me sirvió un montón a poder manejar mi tolerancia a la frustración.
si yo no hubiera pasado por todo eso, por ahí mi tolerancia a la frustración me haría que no esté hoy acá en el negocio, pero me ayudó un montón eso. Entonces, acá mi mensaje es que cuando trabajen realmente mucho para algo y eso no se da, lo que viene después va a ser mucho más grande. Y segundo, que te da experiencia, te da una tolerancia a la frustración, te da una tolerancia con manejar esa falta de resultado con todo lo que hiciste, que tenés dos caminos, o dejar, como hace la mayoría, que dice, bueno, lo dejo hasta acá, ya está, no pude con esto, lo dejo, o seguir intentándolo y volver a reapostar, y saber que cuando tengas que volver a reapostar, va a ser un trabajo mucho más fuerte, porque ya encima tenés la experiencia del anterior, pero obviamente no quita que ese sabor amargo no se vaya, pero yo dije, si ese sabor amargo a mí no me hubiera pasado, capaz que ante ante el primer cambio de reglas de juego, ante la primera cosa que me pase, yo por ella me hubiera ido al negocio. Entonces, cada cosa que fue pasando siempre fue por algo. Pero bueno, obviamente que ese camino a hacer el Team Elite nos había dado un poco más de margen en lo económico, o sea, ya estábamos un poco más holgados y dijimos, bueno, igualmente nos vamos a mudar a la casa, porque más allá de que no llegamos al viaje por muy poquito, podemos mudarnos a la casa. Así que buscamos una casa en un barrio súper grande, con pileta, 3 cuartos. Después nos arrepentimos un poco porque había que limpiar un montón y no sabíamos lo que conlleva tener una casa tan grande. Imagínense que teníamos 3 baños y éramos 2. O sea, había más baños que huéspedes. Estaba buenísimo y también recibíamos un montón de gente, pero me encantaba la idea de poder tener una casa grande, y obviamente que el tener una casa grande tenía una responsabilidad, porque había cosas que pagar, había cosas gastos fijos, que cada vez los gastos fijos se van sumando cada vez más. Pero bueno, cuando ya nos sacamos el sabor amargo de ese Team Elite que no llegamos a hacer, ya teníamos la casa y era, bueno, ¿cómo hacemos para ir al próximo nivel? Dijimos, bueno, volvamos a hacer la calificación. O sea, ya me saqué toda la parte amarga del viaje, ya me saqué toda esa parte de frustración, volvamos a hacer esta calificación. Ahora era con Velocity, o será un poco más difícil de lo que nosotros estábamos acostumbrados, porque estábamos acostumbrados a trabajar con mucha frontalidad, no tanto con profundidad, y dijimos, bueno, lo hacemos, y el decir lo hacemos no es lo hago y ya está, es lo hago y tengo que asumir un compromiso, porque van a ser más horas de trabajo, posiblemente van a ser cumpleaños que no podamos asistir, o reuniones que no nos podamos juntar, pero fue un compromiso que con ella quisimos hacer los dos, y nos pusimos a hablar y dijimos, bueno, estamos dispuestos a dejar esto por un tiempo para poder lograr esto y poder tener, o sea, fue como un recambio de hábitos constante para poder querer hacerlo. Y cuando empezamos la calificación, me acuerdo que hicimos el primer mes, puede no creer, COVID, empieza el COVID. Bueno, segundo mes, dijimos, genial, se vendía Lumis a rolete, empezamos, la gente no sé qué le pasaba, le dije, Guille, esta es la nuestra, ya está, anda, el viaje era a Londres, pero bueno, después se cambió, pero en ese momento era Londres. Y el tercer mes, cierre de importaciones, aduana, más de 12.000 Lumis que debíamos, y bueno, la gente que está, desde que empezó el COVID, sabe que fue como bastante crítico, porque Nufin vendía productos que todavía no tenían bodega, porque estaban llegando de aduana, y confiaban que el gobierno se los iba a liberar, bueno, cosas internas que pasaron, y nos empezó a pasar que en el tercer mes, punto cero, o muy pocos, y muchas devoluciones, porque la gente empezaba a devolver los productos, y ahí fue como un decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya no tanto pasaba por el tema de el rango, no el rango, la calificación, era por cómo manejo una montaña de clientes que me están quejando, una montaña de distribuidores que se me está quejando con sus clientes, yo con mi calificación, yo con la cabeza que tengo que generar tanta plata por mes para pagar la casa, y no se estaba vendiendo, fue como con todo eso y decir, bueno, ¿para dónde salgo corriendo? Y a mí lo que más me sale hacer en casos así, y trato de hacerlo siempre que estoy como entre la espada y la pared, y bueno, ¿y qué hago y qué no hago? Es sentarme a trabajar. Porque sentarme a trabajar es donde digo, yo ya sé lo que tengo que hacer, y creo que cada uno de los que está acá, si tengan un mes en el negocio, saben lo que tenemos que hacer. Solo que a veces queremos escuchar que nuestro patrocinador u otra persona o en alguna capacitación nos digan otra cosa, para evitar tener que pasar por ese proceso de invitar personas, de incomodarse y hablar con ese seguimiento que no hablas,
de incomodarse y hablar con ese amigo que lo tenés ahí en el tintero y no le hablaste porque en un momento te dijo que no y quedó ahí. Entonces fue en un momento de decir, bueno, me tengo que empezar a incomodar. O sea, si yo quiero que esto empiece a crecer y poder llegar a hacer esa calificación del Team Elite, que fue casi que un embarazo, porque fueron 8 meses donde de los cuales 2 no teníamos productos y después teníamos devoluciones, pero era un, ¿cómo se llama? Una confianza que teníamos en que lo íbamos a hacer, ya con toda la experiencia que habíamos tenido mala, que repito, no es mala porque nos dio experiencia y sabíamos cómo resolver o sabíamos qué tipo de postura poder tener. Primero que nada, obviamente yo mantenía la calma y el que me hablaba a mí, yo era como que no pasaba nada, no te preocupes, que se resuelve, vemos esto, lo otro. Internamente, bueno, Guille se llevó la peor parte, lo tengo acá al lado pobre, porque yo estaba como media frenética, y yo digo, bueno, ¿y cómo hago? Y yo me gusta tener todo controlado, de cómo voy a trabajar, de dónde va a venir el resultado, de dónde van a venir los puntos, como que me gusta tener todo bajo control, y cuando no tengo nada bajo control es como que ahí me agarra, yo le digo, a mí me agarra ahí la chiripiorca y empiezo como a salir de mi eje, y ahí lo clave que a mí me sirve mucho es decir, bueno, cómo vuelve esa Melina al eje? Y trato de recordar cada logro que pude tener en el negocio. Y si no lo tuviste en el negocio porque recién estás empezando, empezar a pensar cómo lograste ese logro desde chico, desde grande, qué estuviste haciendo para que eso pudiera suceder. Y vuelvo como a la esencia. Bueno, yo para calificar a Disney presentaba a tantas personas, hacía tantas demostraciones, volver siempre a la base. Y en cada una de las calificaciones hicimos exactamente eso. Sabíamos que sí, trabajar más o menos o subir más o menos una foto en redes sociales podía funcionar, pero la clave era volver al sistema. ¿Con cuántas personas estás presentando? ¿Con cuántas personas estás trabajando? ¿Dónde está tu lista de seguimientos? Abrir la agenda, como arremangarse y ver eso, más que estar, por ejemplo, atrás de un teléfono buscando y ver dónde puedo encontrar a alguien. Era como, ya sabemos lo que tenemos que hacer. O sea, teníamos que volver a hacer nuestra lista de contactos, rearmar nuestro mapa de sueños y levantar el teléfono y hablar. No había otra opción. Era lo que teníamos que hacer y trabajamos un montón sobre eso. Obviamente, con miedo, con saber si no lo íbamos a poder hacer, si lo podíamos hacer, si sí, si no. Me acuerdo que en esa mantención de Team Elite, que era el viaje a Londres, lo único que se vendía eran corporales con 1 millón de labiales Plumplin y labiales de los Powerlip, que sigo teniendo de stock de ese momento, porque se iban agotando productos y Nuskin lo que hacía como ahora. Se agotó un producto, bueno, ¿cómo puedo rearmar el kit para que lo puedan seguir vendiendo? Y ahí vimos un montón que la empresa nos apoyaba porque cada cosa que decíamos la proponía y la hacía. Che, no hay este producto, podemos armar, una vez armó la barra, perdón, la Lumi Spa con la barra polish, o sea, no había gel de Lumi, se armaba ese kit y hacíamos tutoriales como se podía con los productos, pero no tiene tanto que ver lo que había para trabajar, sino con las cartas del juego que las cartas que teníamos, cómo íbamos a jugar. Y toda esa parte, que obviamente no es la más linda, vender un kit corporal con la máquina, 7 labiales y una Ice Dancer. O sea, ni siquiera había body shaping. Obviamente que no era lindo esa parte, pero gracias a eso, hoy sacaba un producto en tal cosa, ya está, es lo de menos, un producto, busca acá otro kit, armamos este, buscamos allá, fíjate, hay un montón de opciones. Lo que sucede es que a veces cuando nos pasan cosas malas, como ahora pueden decir, bueno, ahora me pasa mal porque no tengo colágeno, no tengo lista de espera, o no tengo lo que sea lo malo que te esté pasando, es cómo lo transformás en algo bueno, cómo aprendés de eso. Nuskin es como un camino de vida, digo yo. Nuskin te enseña que siempre vas a tener obstáculos, en todo, hagas Nuskin o no lo hagas, en todo lo que vos vayas a empezar a desarrollarte, o en todo lo que vivas, ya el hecho solo de vivir, ni siquiera de proponerte algo, vas a tener desafío. Tenés 2 opciones, o pasás ese desafío, o te tirás un costado y el desafío va a seguir estando ahí. O sea, no hay chance de que si, por ejemplo, hoy no tenemos colágeno y tenemos que trabajar con una lista de espera, no hay otra opción. O trabajamos sobre este desafío en ver cómo lo pasamos, o el desafío te frena ahí y no vas a poder seguir evolucionando si no trabajas ese desafío. Es muy difícil que quieras superarte o que quieras tener un resultado si el desafío que hoy se te está presentando
no lo estás pudiendo superar o no lo estás pudiendo trabajar. Y a veces no lo vas a poder trabajar solo. A mí me pasó un montón de veces que no lo podía hacer sola porque no sabía cómo hacerlo, no tenía las herramientas, y me costó un montón pegarme a mi línea ascendente porque las personas que a mí me iniciaron el negocio no eran amigos ni conocidos, y después, bueno, quedé directo de Nico, pero era un desconocido, no es que lo conocía desde antes, y después apareció Rebe y Jorge, pero no eran personas que yo conocía desde antes, eran como desconocidos en ese momento, y era aprender a confiar en un desconocido que sabía por lo que yo iba a pasar, y querer creerlo, querer escuchar lo que me iba a decir. Y al principio es muy difícil porque tenés un ego muy alto, o porque decís, mirá, si esta persona me va a decir lo que yo tengo que hacer, y simplemente lo que compartimos de acá es experiencia. Simplemente puedo tener más o menos años, pero te digo todo mi camino, cómo lo recorrí y cómo lo podemos hacer. Después va a estar en la otra persona, obviamente si lo quiere hacer, no lo quiere hacer, pero a mí me sirvió mucho, mucho escuchar a mis patrocinadores en ese momento, y cada cosa que me iba pasando, sabía que era para poder hacerme mejor y para poder pasar a ese siguiente nivel. Obviamente cuando pasó todo esto de la cuarentena, que fue súper duro, yo también en esos procesos de inflexión cambiaba mucho mis hábitos, tomaba mucho alcohol, engordé un montón, o sea, ni siquiera me podía mostrar en redes sociales porque me pasaba que, digo, voy a mostrarme y la gente no me va a creer porque estoy mostrando que, no sé, la máquina te sirve para la celulitis y estaba llena de celulitis, que la crema te va a servir para las arrugas y se me notaban un montón las arrugas porque no podía dormir, porque no podía tal cosa. Entonces, ese desafío que se te está presentando ahora, ¿cómo lo podés transformar para poder pasar a ese siguiente nivel? 100%, o sea, no hay secretos, no hay algo que estemos haciendo que no lo puedan hacer ustedes, simplemente son horas de mucho culo en la silla, le digo, o sea, no hay, o sea, yo a veces le decía a Guille, teníamos una mesa de 8 sillas y me iba cambiando entre las sillas, y lo escuché la otra vez que lo dijo Andrea Calderón cuando fuimos de viaje, y digo, Guille, hacía eso, o sea, estaba mucho tiempo sentada en una silla, me pasaba a la otra porque ya se aplastaba, no tenía buenos resortes, pasaba a la otra, y así iba gastando como las sillas, porque estaba todo el tiempo sentada, trabajando, presentando, haciendo una validación, mostrando un producto, todo el tiempo haciendo algo. No sé si eso me iba a llevar al objetivo que yo quería lograr, no sé si eso me iba a servir, pero yo necesitaba saber que estaba pudiendo atravesar ese desafío. Hoy particularmente estamos también en un desafío súper grande con Guille para poder pasar, que obviamente cuando llegó ese Team Elite, nos fuimos al final a Lisboa, porque habían cambiado el viaje y bueno, y cosas, nos fuimos a Lisboa, y cuando llegamos dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya tenemos la casa nos ya alquilamos una casa, ya llegamos al rango, ya ganamos estos viajes de éxito, ¿qué hacemos para pasar al siguiente nivel? Y no se nos ocurrió mejor idea que empezar a construir nuestra casa, y decir, bueno, ¿lo podemos hacer? Sí, va a ser una de las cosas más difíciles que podamos hacer, probablemente, y empezamos medios ingenuos realmente a empezar a hacerlo, porque cuando empezamos a hacer le dijimos al arquitecto, sí, sí, hacelo, la casa, ¿de cuántos metros? 250 metros, era grande, 5 esto, 5 lo otro. Claro, cuando le empiezan a presupuestar la casa, yo hice mal los números, claramente, pero yo pensé que salía mucho menos de lo que estamos pagando ahora. Pero digo, Guille, ya está, ya hicimos, mandamos a hacer los planos, ya la municipalidad lo aprobó. O sea, tenemos una casa enorme que no la vamos a poder construir porque necesitamos cierta cantidad de plata y no la tenemos. O sea, habíamos sacado mal los cálculos, pero en ese entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, hicimos un plan con Luz que dijimos, bueno, ¿cuánta plata tengo que juntar por mes o cuánta plata tengo que generar para poder llegar a esa casa? Porque ya me había comprometido con los arquitectos, o sea, ya teníamos casi todo adentro, habíamos puesto un montón de plata para los municipales y todo eso, y en el momento de hacer la casa nos dio tanto miedo que no la arrancamos. Le dije al arquitecto, mira, no la vamos a empezar ahora, vamos a esperar después, vamos a esperar no sé qué, tenemos los papeles ahí, y un año estuvo la casa encajonada, esperando que alguien quiera empezar a construirla, y nosotros estamos muertos de miedo, pero miedo porque sabíamos que nos teníamos que comprometer a pagarle a albañiles, a pagar un montón de materiales, a pagar un montón de plata que
en ese momento la estábamos generando, pero no teníamos el total. Entonces llegó un momento donde necesitábamos ponernos esa meta grande, y le dije a Guille, basta de jugar. Nos ponemos de meta en la casa, hicimos números, dijimos cuánta plata necesitamos para arrancar, cuánta plata tenemos que pagar por mes, cómo lo hacemos, y lo empezamos a hacer. Lo empezamos a hacer recién este año que dijimos, bueno, le damos marcha, vamos con todo. ¿Qué pasó hace 2 meses? Sin colágeno, que era nuestro producto más estrella, y siempre pasa un desafío. Y hoy actualmente no puedo decir, bueno, me tiro para atrás, bueno, no la construyo, bueno, puedo, no sé, quedarme a dormir en casa, o no puedo hacer nada porque tengo compromiso con un montón de gente que espera que yo le pague para que me construya la casa, y si no me la construye, como estoy en un barrio privado, me cobran un canon de obra, me cobran intereses, la cosa. No hay forma que no genere plata para poder construir esa casa que tanto planificamos, que tanto quisimos hacerla, y tiene que ver un poco con eso, siempre nos pasó esto, de ponernos una meta grande, pensar en que lo podemos hacer con una planificación, obviamente, pero no echarse para atrás, porque estoy segura que cada planificación que tienen ustedes, si la armaron, es porque son capaces de hacerlo. O sea, si lo pensaron en algún momento que pueden hacerse rubí, o pueden saltar de rango, o el rango que sea, si lo pensaron, es porque lo pueden hacer. El tema es que después empieza la cabeza en contra, que estamos con miedos, que estamos con, mirá si no llego, y mirá si pasa eso. Le dije a Guille ayer no, antes de ayer, menos mal que arrancamos la casa en febrero o marzo, porque si hoy me dicen de arrancar la casa, le digo que no. Si no tengo colágeno, no tengo productos, no tengo eso. Pero en ese momento haberla arrancado, a mí me hace todos los días haber cambiado mis hábitos al 100%, porque me tengo que levantar mucho más temprano, porque quiero tener mi tiempo para entrenar, y me dedico ese tiempo para entrenar, porque quiero tener mi tiempo para tener mi vida social, y quiero tener mi tiempo dedicado al trabajo. Y hay momentos donde vas a tener que ajustarte un poco más de lo que venís haciendo para lograr un resultado. Y después vas a poder disfrutar de todo eso que vos te ajustaste, como puede ser cumpleaños, cena, salidas con amigos, que todos se juntan a comer y vos decís, no, mira, me quedo en mi casa porque mañana me tengo que levantar temprano y mañana quiero hacer esto. Siempre va a pasar esa parte donde tengas que ajustar para poder llegar a eso que querés lograr, pero todo lo que te pasa cada día es un desafío. Es un desafío, y vas a ver, te pone a prueba de si lo vas a pasar, si ese desafío te frena o ese desafío te hace crecer. No hay otra, siempre pasa lo mismo. Pensá con cada cosa que se te venga y decir, bueno, este es mi desafío. Una clienta que se me quiere bajar del colágeno. Bueno, ¿qué hago? ¿Me pongo a llorar? ¿Hago como si no pasó nada o busco 4 más? Y bueno, busco 4 más. ¿Se cayó una? A mí hoy me dicen, me quiero dar de baja la suscripción. No hay problema. Le digo, trato de retenerla, le hago una serie parte de preguntas, pero si no se quiere quedar, listo, busco 5 más. Busco 5 que quieran tener un resultado. Busco 5 que quieran suplementarse. ¿Te quieres dar de baja? No hay problema. Después esa persona vuelve. Pero no se preocupen si alguien se quiere dar de baja de la suscripción de colágeno. Busca 5 más. Una persona se baja del negocio, hoy una me dice, Meli, ¿cómo puedo cobrar mis comisiones? Digo, bueno, tenés que hacer esto, lo otro. Me dice, no, pero yo no quiero ver la capacitación porque ya me dedico a otra cosa. Bueno, no hay problema, le digo. Busco 4 más, busco 4 afiliados más. Se baja uno, tengo 4. Y ese es el pensamiento que a mí me ayudó un montón para poder salir todo el tiempo de la victimización de que la gente se me da de baja la suscripción, la gente se me da de baja el negocio. Si te da de baja no importa, buscas 4 más, buscas 2 más, y así lo vas a ir compensando. Entonces siempre te enfocás en la gente que te suma o en ese cliente que te suma y no en el que te resta. Pero para eso tiene que estar esta parte de ir en búsqueda de eso, y el desafío que se te presenta, poder pasarlo. Después les contaré la historia, si termino o no la casa, que la voy a terminar obviamente, pero bueno, después la verán por redes sociales. No estuve comentando mucho porque, nada, creo en las malas energías también, y digo, me lo guardo para mí, lo saben muy poquitas personas, bueno, y todas las personas que están acá ahora lo saben, pero bueno, si Dios quiere, estaremos brindando el 2024 en la nueva casa, que obviamente van a estar invitados. Así que bueno, eso es un poco mi historia. Creo que me reexcedí, disculpen. Y hay cosas que no conté porque se me fueron pasando, pero están ahí. Impresionante, Meli, gracias totales por compartir todo esto. Para mí es súper inspirador y es re especial que te abras con el equipo. Vamos a hacer 4 preguntas. 3 preguntas voy a elegir.
La primera obviamente va a ser la mía, Meli. Repetiste durante toda la capacitación tus hábitos, de tus malos hábitos y tus buenos hábitos. Y quiero saber cuáles son tus hábitos hoy o cuáles son los hábitos que deberías haber tenido siempre que hoy te das cuenta que son los que verdaderamente funcionan. Bien, siempre que nos propusimos con Guille un desafío o una meta grande, sea la calificación a Team Elite, o bueno, o ahora lo de la casa que sabemos que es por un tiempo, nuestros hábitos ahí se ajustan muchísimo más, pero después están los hábitos diarios donde están siempre. Mis malos hábitos, como les dije, era levantarme tarde, y yo veía que en esa hora que me levantaba tarde podía ser mucho más productiva, así que trataba de levantarme siempre temprano. Hoy soy una persona que ama las mañanas, así que también va a tener que ver si ustedes trabajan o no trabajan, pero en esos hábitos, más allá de levantarse temprano o tarde, poder tener una hora para ustedes. Yo en esa hora que tenía para mí, que era que me levantaba más temprano, tenía una conexión conmigo que realmente al principio me costaba creer que lo que estaba haciendo me iba a llevar ese resultado. A mí me decían, Meli, tenés que leer un libro, Meli, léete frases positivas, visualiza tu mapa de sueños, medita. Yo soy, la verdad, que una persona que está tan como muy acelerada que me cuesta como frenar y ponerme a pensar. Pero si a mí me decían que tenía que hacer eso para mejorar un poco lo que yo venía haciendo, lo hacía como sin pensar, como les decía al principio. Me decían que llevaba 10, llevaba 10. Hoy particularmente mis hábitos es, me levanto un poco más temprano de lo normal, de lo que yo me levanto normalmente, y me planifico el día. Digo, bueno, ¿cómo va a ser este día hoy para mí? Y cada día es diferente, porque me planifiqué el día de ayer, que hoy nos enteramos que hay colágeno, y ese día de ayer no va a ser como lo había planificado, entonces soy versátil a poder cambiarlo. Pero básicamente es planificarme el día. ¿Con cuántas personas nuevas voy a hablar? ¿Cuántas personas voy a sumar a mi lista? ¿Qué seguimientos voy a hacer? ¿Y cuántas presentaciones? Tengo un bloque que se llama bloque de prioridad, donde tengo una hora donde me planifico y una hora de bloque de prioridad. Digo bloque de prioridad porque lo que me pasa, lo que me empezó a pasar cuando empecé a trabajar por mi propia cuenta, 100% de esto, es que dejaba las cosas para después. Y la vorágine del trabajo, de responderle a una cliente, de responderle a un socio, de llamar a Nuskin, de un pedido, el día se consume, como se consume si trabajás en relación de dependencia, lo mismo, el día se te pasa volando y decís, no llegué a presentar hoy, o no llegué a invitar, o no llegué a esto que me iba a acercar a la meta. Entonces, ese bloque de prioridad siempre se dividía, a veces en presentar, a veces en contactar, a veces en hacer seguimientos, a veces en presentarle a las clientas, como que tengo un bloque para mi negocio. ¿Cómo puedo alimentar hoy mi negocio? Eso fue clave. Y una de las cosas que más me costó es leer, porque no leo libros, o sea, me cuesta mucho mantener la concentración. Entonces a mí me sirve hoy leer audiolibros. O sea, tengo el libro, tengo ahí la biblioteca con los libros, pero me pongo el Spotify y voy leyendo con la mirada, pero con una persona que te lo va leyendo, y a mí ahí se me hizo mucho más fácil poder leer libros y poder escucharlos y hacerlo mucho más rápido. Así que particularmente esos son mis hábitos, y una hora de entrenamiento para mí, que eso no lo negocio por nada. O sea, me cuesta un montón ir a entrenar, no es algo que me guste, preferiría quedarme en mi cama durmiendo, o hoy que estuvo lloviendo con la lluvia durmiendo, o estando en mi casa con pantuflas, pero ese momento de entrenamiento a mí me ayuda a resetear la cabeza, a saber que estoy haciendo primero algo por mí, para después poder ayudar a otra persona, y a mí por lo menos me hace muy bien ir a entrenar. Así que Meli, me encanta, el chat explota. Una pregunta que leí ahí al azar y que también te quería hacer es obvio que vos te has capacitado mucho en redes y que más allá del prueba y error que decías al principio, es un montón de conocimiento y de ir sumando cosas y de ver una cuenta. Lo bueno es que ahora hay un montón de cosas gratis para las redes, pero ¿cómo le bajás toda la información que tenés vos hoy y tu cuenta, que es una bomba de información, a una nueva afiliada? ¿Cómo le decís que arranque teniendo bien. vos una cuenta impecable? ¿Cómo te duplicás en redes? Bueno, también, aunque no lo crean, fue prueba y error, porque cuando empezamos con las redes sociales y nos empezó a ir bien, digamos, ¿no? O sea, empezamos a publicar y vendíamos, y veíamos que la gente te pasaba los datos de la tarjeta si no te conocía, que eso era algo impensado. Yo a toda persona que se sumaba al equipo le decía, abrite una cuenta de Instagram, subí esto, lo otro, y la gente empezó a tener
muchas cuentas de Instagram, o sea, cada socio tenía su propia cuenta de Instagram, le empecé a dedicar tanto tiempo que como Instagram le terminaba fallando, o sea, no empezaba a tener resultado por Instagram, se frustraban del negocio y se empezaba a ir. Entonces, toda la gente que entraba por redes sociales que yo contactaba, que le hacía hacer lo mismo que yo había hecho, que claramente no tenía mi proceso, no había hecho lo que yo había hecho de llevar 10 personas, de contactar, de hacer una, no habían hecho todo ese proceso, claramente al no tener un resultado en Instagram o en Facebook, en la red social que estén, se terminaban yendo. Entonces ahí me empecé a replantear, digo, ¿les enseño Instagram o no? Después me fui al otro extremo, nadie le enseñaba Instagram, pero porque no quería que se frustraran. Hoy particularmente lo que hacemos es, dependiendo cada persona, les hablamos de los pros y los contras de tener redes sociales, pero hoy si entra una persona nueva, primero hacemos que trabaje con su círculo caliente y que en paralelo vaya construyendo las redes sociales. Pero hay una persona que arranca y le decimos, mira, empezamos con las redes sociales, pero el resultado va a ser de acá a 6 meses, en que puedas tener tu primera venta, en que puedas tener la gente que te empieza a recomendar. Vamos a ir trabajándolo en paralelo, pero hoy el resultado lo vas a tener de tu círculo cercano y de los amigos de amigos. Entonces, hoy particularmente les enseñamos las dos cosas en paralelo, y si tiene, por ejemplo, 3 horas para poder dedicarla a Nuskin, unas para redes sociales, o sea, el menor porcentaje para redes sociales, y lo otro, que lo trabaje en forma presencial o virtual, pero no en redes sociales. O sea, o sea, tratamos de decirle todo lo que va a pasar en redes sociales, porque no es fácil crear videos, hacerte viral, que la gente te consulte. A mí hasta el día de hoy me frustran y mucha gente ha dejado el negocio porque Instagram, o sea, se terminaron frustrando por las redes sociales y no le dieron la oportunidad al negocio de poder hacerlo como se debería hacer. Así que hoy particularmente les enseñamos cómo construir una red social, cómo tener nuevos seguidores obviamente, cómo hacer los videos, pero se los enseñamos en forma paralela, sabiendo que va a ser una construcción de a cada 6 meses para que el Instagram empiece a generar sus primeras ventas. Me encantó. No, no, muy potable, te hemos exprimido. Nunca creo que ha durado tanto un lunes magenta y todos conectados, no se fue nadie. 3 personas se fueron. Meli, gracias totales No hay por por tu qué. tiempo, por tu liderazgo. La verdad es que es muy lindo tenerte cerca y saber que es re posible, que si lo hiciste vos puede hacerlo cualquiera. Así que nada, vamos por una gran semana de colágeno en Argentina y en toda Latinoamérica a seguir vendiendo a full. Gracias a todo el equipo que se conectó y a todo el equipo de Meli también y a la mamá de Meli y a Guille, mostralo a Guille. Meli, Ay, a no, Guille. se fue a preparar. A ver, ahí. No quiere que lo muestre, está pobre ahí trabajando con. Digo, dice, tengo la llamada, ayúdame con esto que no llego. Así que bueno, nada, estamos acá. Hoy No trasnochamos. tan a Guille, bueno, Guille. Gracias a los dos, les mando un beso gigante y Meli, sos pura inspiración. Bueno, muchas gracias a todos por haber escuchado, espero no haberlos aburrido. Y lo que necesiten me pueden escribir. Saben que siempre de este lado, si los puedo ayudar en algo, me mandan un mensaje y acá voy a estar. Y nos vemos en Mendoza. Nos vemos en Mendoza todos, Meli ya obviamente. tiene sus 5 plus, les cuento. Así es. Nos vemos allá. Les mando un beso a todos. Chau, chau, gracias.